King's Row es una calle importante que se extiende a través de Chelsea y Fulham, ambas en el oeste de Londres, Inglaterra. Se asocia con el estilo de los años 60 y con figuras de la moda como Mary Quant y Vivienne Westwood. Tiene una longitud de 3.1 kilómetros y siempre ha estado a la vanguardia de las tendencias de la moda y en el epicentro de la escena artística, de la moda y de la música de Londres. Hoy en día cuenta con una gran cantidad de tiendas, galerías y restaurantes independientes, pero hay más planes en marcha para garantizar que siga siendo una parte esencial de la rica historia de Londres. Si quieren saber más y conocer esta arteria de la ciudad, acompáñenme en este activo paseo y vivan el sonido de Londres. King's Row combina la historia real de sus orígenes con un estatus único como lugar de nacimiento de los movimientos culturales más emblemáticos del siglo XX. Hoy en día todavía conserva todo el glamour y la diversión de espíritu libre, con una fresca mezcla de moda y arte contemporáneos, combinados con excelente comida y bebida. King's Row se remonta al siglo XVII, cuando el acceso a lo largo de la ruta solo se concedía a quienes llevaban una ficha especial con las iniciales del rey. Se convirtió en vía pública en 1830, en un momento en que la zona estaba siendo colonizada por artistas creativos y bohemios, que influyeron enormemente en su legado. Hogar de algunas de las mejores tiendas independientes y de la calle principal como Peter Jones, Green & Stone y Anthropologie, además de fantásticos restaurantes como Rabbit
y The Ivy, Chelsea Garden. Kings Row ha capturado la imaginación de generación tras generación, como el lugar donde la sociedad londinense puede ver y ser vista. Es por eso recomiendo esta avenida a todos aquellos que puedan visitar Londres. Yo decía que Londres era una ciudad tormentosa, con mucho tráfico, con mucho ruido, pero bueno amigos, eso fue hasta que conocí Turquía. Cuando estuve en Estambul, que esos videos los tendrán próximamente en el canal, estoy preparando esos videos para ustedes. Visité Turquía, un país maravilloso, un país que me encantó. Y pues todos esos videos vendrán próximamente en el canal. Así que si aún no se han suscrito, por favor, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan esos próximos videos. Londres, como pueden ver acá en este video, es sumamente normal. Esta avenida de Kings Row siempre está así de poblada. Siempre hay muchas personas. Yo diría, no voy a decir los 365 días del año, pero 360 días acá en Londres se trabaja, amigos. Y pues siempre hay muchas personas, acá están todas las tiendas, cafeterías, siempre abiertos, con muchas personas transitando. Lo mismo sábado, domingo que días entre semanas, siempre van a ver esta avenida súper poblada. Aquí pueden encontrar de todo, amigos. No solo hay restaurantes y tiendas, también hay farmacias, clínicas privadas, librerías, ferreterías, tiendas de diseños de interiores. Que me encantan, amigos. Saben que me encanta el tema de las construcciones, la arquitectura, los diseños. Yo debería haber estudiado esa carrera. De hecho, debería haberlo estudiado, pero bueno, no se dio así. Pero hay muchísimas tiendas con diseños de mueblería innovador, tiendas especialistas en diseños de interiores, muchísimas tiendas vendiendo alfombras, cortinas y todo estilo de decoraciones para casa, tiendas de lámparas de estas tradicionales típicas de cristal, estilo la película de La Bella y la Bestia.
estas lamparonas lindas, grandes, así de cristal. Voy a ver si les dejo una foto. Y bueno, hay también tiendas de sastrerías, donde confeccionan todo tipo de trajes, amigos, diferentes diseños, diferentes estilos, con diversos materiales. Algo que gusta mucho acá en Inglaterra, muy tradicional y se persigue mucho. ¿Es una avenida cara? Pues sí, amigos, tiene fama de ello. Pero honestamente con ustedes tiene para escoger y para llevar. ¿Qué les digo? Hay todos tipos de establecimientos, no todos son caros, se encuentran tiendas con precios muy normales, igual que en cualquier otra ciudad y en cualquier otra calle. Y pues bueno, es como todo. No se dejen llevar por la fama y reputación que puedan ver en internet de una ciudad, de una calle en específico, de un barrio, ya que no es tan así. Acá en esta avenida, por muy lujosa que sea la tienda, algo sí les digo. Todos los tenderos, vamos a hablar de las tiendas, todos los tenderos son sumamente agradables. Pueden entrar simplemente a curiosear y no van a tener a nadie persiguiéndoles ni mirándolos con cara de que vayan a comprar, ni presionándolos de ningún tipo. Eso sí, me atrevo a decir que en el 80% de las tiendas acá en Inglaterra no permiten grabaciones, y esto lo hacen por tema de seguridad. Les recomiendo que si van a entrar a un lugar y pretenden grabar, pues pregunten primero. Porque amigos, honestamente, con la edad que tenemos, no nos gusta que nos estén regañando. Para acceder acá a esta avenida, la estación de metro es la de Sloane Square. Si vienen de visita a Londres, les recomiendo ir a la ceremonia del Afternoon Tea, participar en esa ceremonia. La hacen en la mayoría de las cafeterías. A mí en lo personal me gusta mucho la que hacen en Café Concerto, en esa cafetería. Y pues bueno, amigos, es un momento espectacular para ir con amistades, compartir un rato, tomar té, conversar. Y en mi opinión, los platillos que sirven, los tentempiés, pues son exquisitos. En fin, pueden pasar un día encantador acá en esta avenida si vienen, amigos. Si desean ver más vídeos sobre Londres, suscríbanse y activen la campanita, así no se pierden ninguno de mis próximos videos.
Les doy las gracias si llegaron hasta aquí. Deseo les haya gustado mucho este vídeo. Recuerden que estuvieron con Dakisi disfrutando y conociendo lo que el mundo nos ofrece. Please, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Y quiero ver sus comentarios. ¡Mua!